Lea no sabía qué la había impulsado a salir al balcón esa noche. Tal vez la habitación se había sentido demasiado sofocante, o quizás era esa sensación persistente de ser observada, la que se filtraba en sus huesos, fría e insistente. Siempre había intentado ignorarla, descartar la inquietud como nada más que una imaginación hiperactiva. Y, sin embargo, siempre regresaba, colándose en sus sueños, tejiéndose en el silencio de las noches solitarias. El tipo de inquietud que era más que un simple miedo irracional, era una certeza fría de que algo no estaba bien, algo que nunca podía precisar del todo. Era como si el mundo a su alrededor la estuviera observando, juzgándola, esperando el momento perfecto para abalanzarse. Pasó una mano por la tela fina de su bata, sus pies descalzos rozando los azulejos fríos mientras se apoyaba en la barandilla. La ciudad se extendía ante ella, un mar inquieto de luces y sombras, pero algo se sentía mal. Las calles abajo estaban demasiado quietas, el aire demasiado cargado de algo no dicho. Era como si toda la ciudad hubiera caído en un sueño profundo y antinatural, dejándola a ella como la única despierta, alerta y temblando con una sensación de temor. Miró por encima del hombro hacia la penumbra de su apartamento, su pulso acelerándose. El silencio de la noche parecía resonar más fuerte en los confines de su mente. Un golpe seco cortó de repente el silencio, rompiendo la calma inquietante como un signo de puntuación grotesco. El corazón de Lea saltó a su garganta y, por un momento, quedó paralizada por el sonido. Había venido de abajo, pero no podía decir exactamente de dónde. ¿La calle? ¿El callejón? Era demasiado vago, demasiado distante, para ubicarlo con certeza. Pero el ruido, ese sonido enfermizo, fue suficiente para estremecerla. La respiración de Lea se volvió entrecortada, aguda, irregular mientras tropezaba hasta el borde del balcón. Sus dedos se aferraron a la barandilla con tanta fuerza que le dolieron, sus nudillos blancos por la presión. La calle abajo estaba vacía, pero no podía quitarse la sensación de que algo, o alguien, acechaba en las sombras, justo fuera del alcance de su vista. Forzó los ojos, intentando escudriñar en la oscuridad, pero nada se movía, nada se agitaba. El aire era pesado, casi sofocante en su quietud, como si el mundo mismo hubiera dejado de girar por un instante. Y entonces lo vio. Abajo, tendida como una marioneta rota, estaba una mujer. Sus extremidades estaban torcidas en ángulos enfermizos, su cabeza inclinada de una manera que desafiaba la vida, como si su cuerpo hubiera sido arrojado violentamente desde los cielos, solo para aterrizar en un montón grotesco. Su piel era pálida bajo la luz de la luna, casi como si hubiera sido despojada de su vitalidad, dejando solo un brillo frío y ceroso. El vestido que llevaba, una creación delicada de encaje, estaba ahora manchado por el cruel abrazo de la muerte, su tela rasgada y ondeando en el viento frío de la noche, marcada por la pose antinatural que había asumido su cuerpo. Era una visión que heló a Lea hasta el fondo de su ser, el tipo de imagen que uno preferiría olvidar, pero que quedaría grabada para siempre en la mente. Un escalofrío recorrió la columna de Lea. Nunca había visto a esta mujer antes. Ni de pasada, ni en los pasillos de su edificio de apartamentos, ni en ningún lugar. Y sin embargo, ahí estaba, como si el destino la hubiera entregado a la puerta de Lea de la manera más horrenda imaginable. Su mente corría, luchando por dar sentido al caos que se desplegaba ante ella. ¿Cómo había terminado esta mujer aquí, esparcida en el pavimento 5 pisos abajo? Su balcón estaba en el 5º piso, una altura imposible para que alguien accediera sin algún medio sobrenatural. Y sin embargo, ahí estaba, su cuerpo roto como un testimonio imposible de algo oscuro e insondable. Las piernas de Lea se sentían débiles mientras apartaba la mirada de la mujer abajo, su aliento atrapado en su garganta. La parte racional de su mente gritaba por lógica, suplicaba por respuestas. ¿Lo había imaginado? ¿Acaso el agotamiento y el estrés del día finalmente habían cobrado su precio en su frágil psique? El aire se sentía denso con el peso de su miedo, y su pulso resonaba en sus oídos. Tenía que verlo por sí misma. Tenía que saber si la pesadilla que acababa de presenciar era real. Sin pensar, Lea se giró y corrió desde el balcón, sus pies golpeando el suelo mientras bajaba las escaleras. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido un tambor de confusión y terror mientras corría hacia la calle.
casi tropezó 2 veces en su frenética carrera, su mente incapaz de concentrarse en nada más que en la imagen de la mujer tendida en la calle. La escalera parecía interminable, como si las mismísimas paredes la estuvieran encerrando, aislándola de todo lo que era real. Finalmente, llegó a la puerta, la abrió de un tirón y salió a la calle, sus ojos escaneando el pavimento vacío en busca de alguna señal del cuerpo. Pero no había nada. Ningún cuerpo retorcido. Ningún rastro de la terrible caída. Ni vidrios rotos, ni sangre, ni huella de la escena horrenda que acababa de desplegarse. Solo el eco fantasmal de su propia respiración, el sonido agudo y entrecortado en la noche inmóvil. La calle estaba vacía, el pavimento desnudo, como si la mujer, si alguna vez había existido, nunca hubiera estado allí. Lea quedó paralizada en el lugar, su mente girando con confusión y horror. ¿Lo había imaginado? ¿Había su mente conjurado esta imagen perturbadora como resultado del estrés, la fatiga o algún lapso mental inexplicable? El pensamiento la carcomía, pero algo en lo profundo de ella, un instinto primal, se negaba a aceptarlo. Esto no era un sueño. Esto no era una alucinación. Y entonces, su mirada cayó sobre algo pequeño pero imposiblemente significativo. El vestido. Yacía allí, intacto, sin reclamar. El mismo vestido que había visto puesto en ella hacía solo unos momentos. La tela se acumulaba en una burla silenciosa de su dueña ausente, ondeando ligeramente en la brisa nocturna como si susurrara un secreto que no estaba destinada a escuchar. Mi estómago se retorció. Esto no estaba solo en mi cabeza. Algo había pasado aquí. Algo que se negaba a ajustarse a las reglas de la realidad. Extendí la mano con vacilación, los dedos rozando la tela. Era real. Tangible. Una confirmación enfermiza de que lo que había visto no era un truco de la mente. Y sin embargo, no había cuerpo. Ni sangre. Ni señal de impacto. Una ráfaga repentina de viento hizo que el vestido se deslizara por el pavimento, y en la periferia de mi visión, juré que vi una sombra escabullirse en la oscuridad. Una presencia fugaz. Observando. Esperando. No estaba sola. ¿Lo había imaginado? El pensamiento se enroscó en mi mente como una serpiente, exprimiendo la razón de mis pensamientos. Mi respiración venía en jadeos cortos y superficiales mientras miraba el vestido. Yacía allí, inmóvil, un enigma tácito bajo el tenue brillo de la farola. La tela, pálida y delicada, estaba inquietantemente intacta, no había sangre, ni suciedad, ni señal de que hubiera sido usada por una mujer que acababa de caer 5 pisos. Parecía casi colocada allí, deliberadamente posicionada para que la encontrara. ¿Pero por quién? ¿Y por qué? Giré en círculos lentos y vacilantes, escaneando la calle vacía. La noche estaba silenciosa, indiferente. Las ventanas de arriba permanecían oscuras, sin perturbarse. Ninguna puerta crujió al abrirse, ningún susurro de preocupación flotaba en el aire. Era como si el mundo simplemente se hubiera negado a reconocer lo que había sucedido. Tragué con fuerza, obligándome a respirar uniformemente. La calle estaba vacía, los edificios silenciosos, pero el peso de algo invisible me oprimía. Mis dedos temblaban a mis lados, un impulso instintivo de correr arañando los bordes de mi mente. Pero no podía moverme. Todavía no. Algo me decía que si corría ahora, si le daba la espalda a lo que acechaba en las esquinas invisibles de esta noche, me seguiría. Y esta vez, no solo observaría. Una ráfaga repentina de viento barrió la calle, agitando mi vestido, su vestido. La tela se adhería a mi piel, extraña y desconocida, pero me quedaba como si siempre hubiera sido mía. Mi aliento se detuvo. Una sombra parpadeó en el borde de mi visión, moviéndose justo más allá del alcance de las tenues farolas. Lentamente, con vacilación, giré la cabeza. Y allí, de pie a la distancia, apenas visible en la oscuridad, había otra figura. Me enderecé de golpe, el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién está ahí? Mi voz apenas se elevó por encima de un susurro, tragada por el vacío. No hubo respuesta. Nada se movió. Pero la sensación permanecía,
esa percepción de ser observada, de ojos invisibles persistiendo justo fuera de mi alcance. Mi piel se erizó de inquietud. El aire se sentía más pesado, más denso, presionándome como manos invisibles. No podía quedarme allí más tiempo. Con una última mirada reacia al vestido, me giré y regresé apresuradamente al interior, cerrando la puerta con llave detrás de mí. En el momento en que me aparté de la entrada, un sonido llegó a mis oídos, un roce leve, casi imperceptible, como tela deslizándose contra piedra. Me giré rápidamente, pero la calle estaba vacía. El vestido había desaparecido. Los días siguientes transcurrieron en una niebla de inquietud. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, esperando ver algo, o alguien, acechando justo fuera de mi vista. La imagen de la mujer me perseguía, invadiendo mis pensamientos cuando menos lo esperaba. Por la noche, el sueño se convirtió en un lujo imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la veía de nuevo, cayendo, su cuerpo contorsionándose al golpear el suelo. Y luego, los sueños cambiaron. La caída permanecía, pero ahora, ella no era solo una desconocida. Era algo más, algo mayor. Su rostro ya no estaba borroso por la distancia o el shock. En mis sueños, la veía claramente. Y ella me veía a mí. No estaba asustada. No estaba sufriendo. Estaba sonriendo. No era una sonrisa cálida. No era el tipo que pertenece a los vivos. Era algo frío, algo consciente. Cada noche, la visión empeoraba. En el momento en que golpeaba el suelo, su cabeza se giraba hacia mí, sus ojos fijos en los míos, sin parpadear. Me despertaba empapada en sudor, jadeando por aire, mi pulso golpeando contra mis costillas. Pero lo peor de todo, la sensación de ser observada nunca se iba. Incluso durante el día, se aferraba a mí, una presencia invisible presionando contra mi piel como un toque fantasmal. Comencé a notar pequeñas cosas. El aire en mi apartamento siempre estaba más frío de lo que debería, incluso en el calor sofocante del verano. Las sombras se extendían un poco demasiado, persistiendo un poco demasiado tiempo. Los objetos se movían ligeramente cuando no miraba, lo suficiente como para hacerme dudar de mi propia percepción. Y luego, estaban los susurros. Al principio, eran apenas perceptibles, un leve murmullo al borde del oído, indistinto y distante. Pero a medida que pasaban las noches, se hacían más fuertes. Más cercanos. Casi podía distinguir palabras, aunque su significado permanecía justo fuera de mi alcance. Y entonces, una noche, algo cambió. Había dejado el apartamento solo por unos minutos, un intento desesperado de despejar mi cabeza, de sacudirme la sensación de asfixia que se había asentado sobre mí. Cuando regresé, supe de inmediato que algo estaba mal. El aire dentro estaba denso, viciado, cargado de un olor que envió hielo por mis venas, tela vieja, piedra húmeda y algo ligeramente dulce, como flores podridas. Vacilé en el umbral. Cada instinto me gritaba que me alejara, que me fuera y nunca mirara atrás. Pero entré de todos modos. En el momento en que la puerta se cerró detrás de mí, lo sentí. No estaba sola. El aire se volvió espeso, denso con algo invisible, algo antiguo. Un escalofrío recorrió mi piel a pesar del calor sofocante que presionaba contra las ventanas. Mi aliento se detuvo, mi pecho apretándose con una abrumadora sensación de error, un instinto primal gritándome que corriera. Pero mis piernas no se movían. Lentamente, con vacilación, giré la cabeza. Y entonces la vi a ella. Estaba de pie en la esquina más alejada de la habitación, una silueta pálida contra la oscuridad, envuelta en sombras pero inconfundiblemente presente. Un velo cubría su rostro, un encaje delicado cayendo en suaves ondas, casi etéreo en la tenue luz. El mismo hábito blanco fluido. La misma presencia inquietante. La misma mujer. No una mujer. Ya no. Algo en ella estaba mal, fundamentalmente antinatural. No respiraba. No se movía ni oscilaba. Simplemente estaba allí, imposiblemente inmóvil, como una estatua tallada de luz lunar y hueso.
Había un aire de tiempo congelado a su alrededor, como si existiera fuera de las restricciones del movimiento y la respiración, fuera de la realidad que yo conocía. No era una persona. Ya no. Cuanto más la miraba, más esa verdad se asentaba en mis huesos, envenenándome con un temor que no podía ni sacudir ni escapar. Las sombras a su alrededor pulsaban, enroscándose en los bordes de su forma como si retrocedieran ante algo mucho peor que la mera oscuridad. Pero incluso sin ver sus ojos, los sentía. Los sentía perforándome, despojándome de capas de carne y pensamiento, alcanzando lugares que ninguna mirada viva debería tocar jamás. No era solo ser observada, era ser conocida, despojada hasta mi yo más frágil y vulnerable, mis secretos y miedos expuestos bajo una fuerza invisible. Un silencio sofocante tragó la habitación, presionando contra mis oídos hasta que el latido de mi corazón fue el único sonido. Cada latido resonaba dentro de mi cráneo, ensordecedor, errático. Era como si el mismísimo aire a mi alrededor se hubiera espesado, volviéndose denso e imposible de tragar. Mis pulmones ardían con el esfuerzo, pero no me atrevía a jadear demasiado fuerte, no me atrevía a moverme demasiado rápido. Las paredes parecían cerrarse, el techo presionando hacia abajo con un peso invisible. Cada instinto gritaba que huyera, que me alejara de lo que fuera esto. Pero no podía. No lo lograría. Ella no se movía. Solo estaba allí. Observando. Esperando. Un solo momento sofocante se alargó en una eternidad. Mis músculos temblaban de tensión, mi cuerpo prisionero de alguna fuerza invisible que se enroscaba a mi alrededor, manteniéndome en el lugar. Mis pies se sentían clavados al suelo. Mi aliento se atrapaba en mi garganta, cada exhalación superficial una cosa frágil, amenazando con romperse bajo el peso de lo que estaba pasando. Y entonces dio un paso adelante. No hubo sonido. El suelo no crujió bajo su peso. El aire no se movió mientras avanzaba. Era como si no estuviera sujeta a las mismas leyes que gobiernan a los vivos. Sin fricción, sin perturbación, sin sensación de movimiento. Solo un momento estaba inmóvil, y al siguiente, estaba más cerca. La distancia entre nosotras se acortó, pero no de manera natural. Era como si la realidad se hubiera plegado, comprimido, doblándose alrededor de su presencia para cerrar el espacio. Otro paso. Mi aliento se detuvo. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Mis dedos temblaban inútilmente a mis lados, queriendo extenderse, empujar, arañar en busca de algo tangible, algo real. Pero no había nada. Nada excepto ella. Otro paso. Intenté moverme, correr, hacer algo, pero mi cuerpo me traicionó. Se negaba a responder, congelado en su lugar por algo que no podía ver, algo antiguo e inflexible. El tipo de miedo que trascendía la lógica, que alcanzaba una parte primal de mi cerebro, susurrando que yo era la presa y ella el depredador. Estaba cerca ahora. Demasiado cerca. Entonces, levantó la cabeza. Por primera vez, vi su rostro claramente. Y deseé no haberlo hecho nunca. Su piel era pálida, casi translúcida, estirada demasiado sobre huesos afilados. Una textura cerosa, sin vida, demasiado suave, demasiado perfecta, como porcelana dejada demasiado tiempo en el frío. Sus labios eran incoloros, entreabiertos en una sonrisa que no pertenecía a los vivos. Era demasiado deliberada, demasiado consciente. La expresión de algo que no sonreía por alegría, sino porque había aprendido que los humanos lo hacían. Negros. Negros profundos, interminables. No vacíos, nunca vacíos. Estaban llenos de algo antiguo. Algo que observaba. Algo que esperaba. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se fue. El aire regresó a mis pulmones. Mis piernas cedieron bajo mi peso, haciéndome colapsar en el suelo, jadeando, temblando. La habitación estaba vacía una vez más. Pero sabía la verdad. No se había ido. Nunca lo haría. El calor del sol de verano presionaba con fuerza contra mi piel mientras salía al balcón, el agotamiento asentándose profundamente en mis huesos. El día había sido largo, sofocante,
el aire denso e inmóvil. Me limpié el sudor de la frente, mi mente nublada por la fatiga. Pero en el momento en que levanté los ojos, el aliento se me atrapó en la garganta. Ella estaba allí, de pie en medio de la carretera. El mismo vestido. La misma presencia. Una figura que no debería existir. No se suponía que estuviera aquí. Agarré la barandilla, mis dedos hundiéndose en el metal oxidado. Mi mente se rebelaba contra la visión ante mí, buscando una explicación, pero no había ninguna. La mujer que había caído, no, la mujer que había desaparecido, estaba bajo el sol ardiente como si nunca hubiera estado rota, nunca retorcida en el pavimento como una muñeca descartada. Lenta, dolorosamente lenta, giró la cabeza para mirarme. Y sonrió. No era una sonrisa que perteneciera a los vivos. Sus labios se curvaron de una manera que estaba mal, estirándose demasiado, revelando demasiados dientes. No había calidez en ella, ni bondad, solo algo frío, algo consciente. La misma sonrisa enfermiza que había visto en mis sueños, la que me perseguía cada noche mientras su cuerpo se estrellaba contra el suelo una y otra vez. No podía moverme. Mi cuerpo se negaba a obedecer. Levantó una mano pálida y señaló directamente hacia mí. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor sofocante. Entonces, sin previo aviso, dio un paso adelante. Mi visión se nubló en los bordes, mi respiración viniendo en jadeos superficiales. Quería gritar, llamar a alguien, a cualquiera, pero las palabras se atoraron en mi garganta. La calle estaba vacía, silenciosa, como si el mundo se hubiera congelado a nuestro alrededor, dejándonos solo a mí y a ella. Otro paso. Tropecé hacia atrás, casi cayendo sobre mis propios pies. La barandilla del balcón presionó contra mi espalda, el metal ardiendo por el sol. Ella seguía caminando. Lenta. Deliberada. Sus pies descalzos no hacían ruido contra el pavimento. Mi apartamento estaba en el 5º piso, lo suficientemente alto como para que debería haberme sentido segura. Pero no lo estaba. La distancia entre nosotras se sentía insignificante, irrelevante. Ella podía alcanzarme. Lo sabía. El aire a mi alrededor se espesó, pesado y opresivo, como si manos invisibles presionaran contra mi pecho. Mi corazón latía en mis oídos, un ritmo ensordecedor de pánico. Se detuvo. Justo debajo de mi edificio. Mirando hacia arriba. Mirándome. El sol proyectaba sombras largas sobre su rostro, pero aún podía ver su expresión. Esa sonrisa. Esos ojos, negros, interminables, tragando la luz a su alrededor. Levantó los brazos. Y entonces, comenzó a subir. No usando la escalera de incendios. No encontrando asideros en el ladrillo. Simplemente comenzó a elevarse. Como si la gravedad ya no se aplicara a ella. Mi estómago dio un vuelco. Mi mente gritó en protesta, exigiendo lógica, pero la lógica me había abandonado hace mucho. Ella venía. Venía por mí. Tropecé de regreso a mi apartamento, cerrando la puerta del balcón de golpe. Mis manos temblaban mientras giraba la cerradura, pero en el fondo, sabía que no importaría. Una puerta cerrada no detendría algo como ella. Retrocedí, mis ojos fijos en el vidrio. Y entonces, una sombra pasó sobre el balcón. Contuve el aliento. El mundo a mi alrededor cayó en un silencio antinatural. Entonces, un golpe. Suave. Gentil. Como alguien golpearía si pidiera que lo dejaran entrar. Todo mi cuerpo se bloqueó en su lugar. Otro golpe. Una pausa. Entonces, el picaporte giró. La cerradura debería haber resistido. Pero no lo hizo. La puerta crujió al abrirse. Y ella entró. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Estaba congelada. Mis piernas se negaban a llevarme, mis extremidades entumecidas por el terror. Ella estaba allí, el velo blanco puro cayendo sobre su rostro, su delicado hábito intacto por el viento que debería haberla seguido adentro.
La luz del sol detrás de ella proyectaba un tenue resplandor alrededor de su forma, haciéndola parecer casi etérea. Casi. Porque sabía lo que era. Dio un paso adelante, el encaje de su vestido susurrando contra el suelo. Tropecé hacia atrás, mi talón atrapándose en el borde de la alfombra. Caí con fuerza, mis palmas golpeando el suelo de madera, pero no aparté los ojos de ella. Se acercó más. Paso. A paso. A paso. Entonces, se detuvo. A un aliento de distancia. El velo se movió. Vi su boca primero. Esa misma sonrisa retorcida. Luego sus ojos. Negros. Infinitos. No podía gritar. Se arrodilló a mi lado, inclinando la cabeza como si me estudiara. Entonces susurró. Su voz era suave. Gentil. Pero las palabras estaban mal. No estaban en ningún idioma que entendiera, pero se deslizaron en mi mente, llenando cada rincón, cada grieta. Mi visión se nubló, la oscuridad avanzando desde los bordes. Lo último que vi fue su mano extendiéndose. Y entonces... nada. Desperté en mi cama. La luz del sol entraba por las cortinas, cálida y dorada. Mi cuerpo dolía, mi cabeza palpitaba con los restos de una pesadilla que se desvanecía. ¿Había sido una pesadilla? Me incorporé lentamente, mi pulso aún inestable. Todo en mi apartamento estaba normal. La puerta del balcón estaba cerrada. Con llave. No había señal de que ella hubiera estado aquí. Pero algo no estaba bien. Me sentía hueca. Como si algo hubiera sido tomado. Como si algo hubiera sido dejado atrás. Me arrastré fuera de la cama, mis extremidades pesadas, mi mente lenta. Cada movimiento se sentía retardado, desconectado, como si estuviera vadeando agua espesa. Cuando llegué al espejo, vacilé. Un temor extraño y corrosivo se enroscó en mi estómago. Lentamente, miré mi reflejo. Y me congelé. Mi rostro era el mismo. Mi cuerpo era el mismo. Pero mis ojos no eran míos. Eran negros. Profundos. Interminables. Observando. Esperando. Quería apartar la mirada. Quería liberarme de su mirada, arrancarme de cualquier fuerza que me mantuviera en el lugar, pero no podía. Ella estaba en medio de la carretera vacía, los pliegues de su vestido inmóviles a pesar de la cálida brisa de verano que agitaba las hojas en los árboles. El mundo a nuestro alrededor estaba congelado, silencioso. No pasaban autos, no cantaban pájaros, no se oían voces desde los edificios cercanos. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para ver qué pasaría después. Y ella sonrió. Una sonrisa lenta, deliberada, que se estiraba demasiado, revelando demasiados dientes. Era la misma expresión que había visto en mis pesadillas, la misma sonrisa que había intentado olvidar. Pero esto no era un sueño. Esto era real. Me obligué a parpadear, a respirar, a hacer algo, cualquier cosa, para romper el momento. Mis dedos se cerraron alrededor de la barandilla del balcón, aferrándose al metal caliente con tanta fuerza que mis nudillos dolían. Ella no se movía. Estaba esperando. Por mí. Un solo paso adelante fue todo lo que necesitó. No de ella. De mí. Ni siquiera me di cuenta de que me había movido hasta que mi pie quedó suspendido justo sobre el umbral de la puerta del balcón. Mi cuerpo había reaccionado sin mi permiso, atraído hacia adelante por algo invisible, algo antinatural. El pánico me invadió. Me eché hacia atrás, cerrando la puerta de golpe, girando la cerradura con dedos temblorosos. Mi respiración venía rápida y superficial, mi pulso golpeando contra mis costillas. Entonces, como si respondiera a mi miedo, ella se movió. Un paso. 2. Sus pies descalzos no hacían sonido contra el pavimento, su vestido aún antinaturalmente inmóvil. 3 pasos. 4. Estaba caminando directamente hacia mi edificio.
Tropecé hacia atrás, casi cayendo sobre la silla detrás de mí. Tenía que alejarme. Tenía que correr. Pero no podía irme. Ella me seguiría. Lo sabía ahora. No había escapatoria. Me giré, agarrando mi teléfono de la mesa. Mis dedos tropezaron con la pantalla mientras marcaba el número de emergencia. La llamada se conectó. Una voz crepitó al otro lado. 911, ¿cuál es su emergencia? Abrí la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Lo intenté de nuevo. Nada. Mi garganta se cerró, como si manos invisibles se hubieran envuelto alrededor de ella, apretando, presionando, forzando las palabras hacia abajo. Hola. ¿Hay alguien ahí? Me agarré la garganta, mi visión nublándose. Señorita, si necesita ayuda, por favor diga algo. Un zumbido estático llenó mis oídos. Creció más fuerte, subiendo de tono hasta convertirse en un chillido insoportable. Grité, dejando caer el teléfono. La pantalla parpadeó una vez, luego se apagó. Las luces en mi apartamento se atenuaron. Un frío profundo y sofocante se asentó sobre la habitación. Me giré lentamente. Ella estaba dentro. De pie justo más allá de la puerta del balcón. No había oído la puerta abrirse. No la había visto entrar. Pero estaba allí. El vestido se adhería a su figura esbelta, imposiblemente blanco contra la penumbra de mi apartamento. El velo aún cubría la mayor parte de su rostro, pero la sonrisa permanecía, visible bajo la tela transparente. Me presioné contra la pared, mi respiración viniendo en jadeos cortos. Dio un paso adelante. Intenté moverme, pero mis piernas no obedecían. Otro paso. El aire a su alrededor temblaba, distorsionándose como bolas de calor subiendo del asfalto. Los bordes de su figura se desdibujaban, parpadeando dentro y fuera de foco. No era sólida. No del todo. Extendió una mano. Frío. El frío me golpeó primero, hundiéndose en mis huesos como agua helada vertida en mis venas. Mi aliento se detuvo, mis músculos se tensaron. La habitación se oscureció en los bordes. Sus dedos rozaron mi brazo. Un choque de algo, dolor, recuerdos, algo antiguo, me atravesó, arrancándome el aire de los pulmones. Imágenes inundaron mi mente. Un convento. Una campana tañendo en la madrugada. Una figura vestida de blanco, arrodillada ante un altar, susurrando oraciones que nunca fueron respondidas. Entonces, una caída. El impacto. Un grito, tragado por el viento. Y esa sonrisa. Su sonrisa. La visión se hizo añicos. Jadeé, colapsando en el suelo. El mundo se inclinó violentamente, mi cabeza dando vueltas, mis extremidades débiles. Presioné mis manos contra la madera fría, intentando anclarme. Ella se cernía sobre mí, observando. Esperando. Había visto demasiado. Y ahora no me dejaría ir. Mi cuerpo se tensó mientras se arrodillaba a mi lado, su presencia presionándome como un peso pesado. El mismísimo aire a su alrededor se espesó, sofocante, lleno de algo invisible pero palpable. Una fuerza, una existencia más allá de mi comprensión. No era el frío lo que me hacía temblar, ni el miedo solo, era algo más profundo, algo primal. El conocimiento inquebrantable de que lo que se arrodillaba a mi lado no estaba destinado a estar en este mundo, que había desafiado el orden natural y ahora doblaba la realidad a su alrededor, distorsionándola, corrompiéndola. El velo que cubría su rostro tembló ligeramente, atrapado en un viento invisible que no tocaba el resto de la habitación. Era como si la mismísima tela de su ser se estuviera deshaciendo en los bordes, cambiando entre lo que alguna vez fue y en lo que se había convertido. Lentamente, tan agonizingamente lenta, el velo se levantó, revelando más de su rostro. Un rostro que no pertenecía a los vivos. Su piel era demasiado suave, demasiado impecable, intacta por el tiempo o la decadencia. Pero no era una belleza que perteneciera a este mundo. Era una quietud que estaba mal, antinatural.
como porcelana, pero no frágil, no había nada frágil en ella. Su sola presencia se sentía como una fuerza inamovible, una cosa eterna, extendiéndose más allá de las limitaciones de la carne y el tiempo. Pero sus ojos estaban mal. Negros profundos, interminables. No vacíos. Nunca vacíos. Algo vivía dentro de ellos. Algo antiguo. Algo que había esperado siglos, acechando bajo la superficie, agitándose, observando, esperando el momento adecuado para revelarse. Una presencia que no estaba ni muerta ni viva, ni sujeta a las reglas de este mundo ni completamente removida de ellas. Era una cosa que había existido en los huecos en las fracturas donde la luz no llegaba, donde las voces se perdían y el tiempo no se movía. Volvió a extender la mano hacia mí, lenta y deliberada, sus dedos alcanzándome como los zarcillos de una sombra, cargados de intención. No temblaban, no vacilaban. Había una certeza en su movimiento, un propósito que no podía negarse. Lo había hecho antes. Innumerables veces. Y lo haría de nuevo. Quería luchar. Quería gritar, empujarla, huir hacia la noche, pero mi cuerpo estaba congelado, no dispuesto a responder. Cada músculo se bloqueó en su lugar, cada instinto que debería haberme llevado a sobrevivir se volvió inútil bajo su agarre invisible. Mi respiración venía en jadeos cortos y superficiales, cada uno un intento desesperado de recuperar el control. Pero era demasiado tarde. El frío me consumió, filtrándose en cada parte de mí, llenando los espacios donde alguna vez había habido calor, torciendo mis pensamientos, nublándome la mente. No era solo el frío del aire, era el frío de algo mucho más antiguo, algo que no tenía lugar en el mundo de los hombres. Era el frío de la tumba. El frío de las cosas olvidadas, de los susurros en la oscuridad, de los ecos que nunca se desvanecían. Un peso se asentó en mi pecho, oprimiendo, haciendo más difícil respirar. Ya no era solo miedo. Era algo más. Algo que estaba siendo tomado. O tal vez algo que estaba siendo dado. Mis extremidades se sentían más pesadas, mi mente espesa con una niebla que no podía atravesar. Me estaba deslizando, hundiéndome en algo invisible, algo vasto. Y entonces... oscuridad. Desperté al sonido de golpes. Suaves. Gentiles. Justo como antes, un ritmo que conocía demasiado bien. Como una canción de cuna, como una promesa o una amenaza. Abrí los ojos, insegura de dónde estaba, sintiendo el mundo girar bajo mí, mareante y extraño. Estaba de pie en medio de la carretera, perdida en un lugar que se sentía a la vez familiar y completamente ajeno. Vestida de blanco, la tela fresca contra mi piel, como si hubiera salido de un sueño a un mundo que no encajaba del todo. Me giré, el movimiento repentino sintiéndose más pesado de lo que debería haber sido. Una figura estaba en el balcón sobre mí, observando, su silueta recortada contra el cielo oscuro. Aferrándose a la barandilla, los nudillos blancos por la tensión, sus ojos abiertos, llenos de algo cercano al pánico. Aterrados. Sonreí. Una sonrisa lenta, deliberada. No la ausencia de luz. Algo más profundo. Algo interminable. Un vacío que me envolvía como una segunda piel, presionando contra cada centímetro de mí, filtrándose en mis venas, llenando mis pulmones. Me tragó entera, arrastrándome hacia abajo en algo mucho más allá de la mera negrura. Por un momento, no estaba segura de si aún respiraba. Entonces, una voz. Suave, susurrante. Habló en palabras que no entendía, pero de alguna manera, conocía su significado. Siempre estuviste destinada a ver. El susurro se deslizó a través de mí, enroscándose alrededor de mis pensamientos, apretándose alrededor de las últimas piezas de mí misma. Una realización se asentó en mis huesos, antigua e inquebrantable. No iba a dejar este lugar. Porque ahora le pertenecía.